La célebre frase coreada en la Revuelta de Mayo del 68 en París, "La imaginación al poder", repercutió con fuerza en el mundo del arte. Bajo el signo de esa imaginación y del entonces llamado experimentalismo, muchos artistas deciden abandonar la práctica tradicional de la pintura y la escultura para explorar nuevos territorios de creación. Implica justamente un desmonte del concepto de monumento y de escultura, y propone otro tipo de prácticas inspiradas por toda una serie de intervenciones, experimentos que parten del arte, pero discuten o analizan o tratan de desmontar los fundamentos del arte. La deconstrucción puntual de los parámetros de producción y de recepción de las obras de arte supuso, entre otras cosas, la legitimación de prácticas artísticas realizadas en las intersecciones de los antiguos géneros. De esta efervescencia multidisciplinaria surgió lo que el historiador español Simón Marchand denominó nuevos comportamientos del arte, entre ellos la instalación. Había una necesidad de ciertos artistas de romper con un sistema del arte establecido. A 40 años de su aparición, la instalación carece de una definición única y precisa. Más que un movimiento artístico o una escuela, es un género amplio que reúne una enorme variedad de prácticas que cada día cuestionan y extienden su radio de pertinencia. Medio collage dadaísta, medio bodegón posmoderno, la instalación consiste en la colocación de objetos, generalmente de naturaleza heterodoxa y paradójica, en un espacio determinado. Los artistas que trabajan dentro de este campo buscan alterar el espacio y transformarlo en su contenido perceptual. Se trata de trabajar con la realidad y no con su representación. Las raíces de la instalación pueden encontrarse en la obra de algunos artistas de principio del siglo XX, como Marcel Duchamp, pionero en la creación de obras que buscaban romper con la manera tradicional de entender el arte. Marcel Duchamp, cuando llena de cables, de cuerdas, un cuarto completo en una exposición surrealista en Nueva York en 1947, si me acuerdo bien. Eso sería como el detonador de este tipo de cosas, aunque las prácticas realmente empiezan mucho más tarde. Entonces no se les llamaba instalaciones, pero el espíritu de algunas piezas era el mismo. Los futuristas, dadaístas y surrealistas también se aventuraron en este terreno. Sin embargo, no sería hasta el comienzo de la década de los 60 que la práctica de la instalación sería reconocida como tal. Desde el pop art o el arte minimal hasta el conceptualismo, el terreno fue preparándose para que surgiera este nuevo género artístico que terminaría por no parecerse a nada de lo que se había hecho antes. Ante la sobriedad descarnada de las obras de Joseph Beuys y a la sorpresa de encontrarse con seres humanos expuestos en una galería, como hizo Peter Greenaway, seguirían infinidad de propuestas que hasta el día de hoy han hecho de la que en su origen fuera una opción marginal el epicentro de la actividad institucional. En México, quizás una de las primeras artistas dedicadas a la instalación fue Helen Escobedo, que participó en el Salón Independiente en 1968, al lado de otros creadores como Arnaldo Cohen, Vicente Rojo, Gilberto Aceves Navarro, Roger von Gunten, Sebastián y Marta Palau, luego de que rechazaran participar en un proyecto oficial propuesto en el marco de la Olimpiada. Nace a raíz del descontento de lo que estaba sucediendo en el 68, el descontento general con Bellas Artes. El Instituto Nacional había propuesto una enorme exposición solar, se llamaba, y la mayoría de nosotros sacamos la obra y formamos lo que fue el primer Salón Independiente. Nos fuimos a San Ángel y colocamos ahí nuestras obras. No era solo México, el mundo estaba cambiando.
Y eso lo absorbe uno. Esto te entra por ósmosis y eso lo sacas. Entonces empezar a buscar exposiciones que despertaban más sentidos que el sentido visual, en donde te volvías como peripatético, tenías que ir dando vueltas siempre en círculos más grandes para tratar de entender lo que estabas viendo, en vez de frontalmente. Y fue lo que me apasionó. Helen Escobedo encontró en la instalación un medio que le permitía establecer una relación distinta con el espectador a la que le ofrecía la escultura. Nunca puedo aceptar una exposición y realizarla aquí en mi taller sin ir, escoger los sitios, hablar con el público, ver las colecciones o ver los tiraderos. Y esa es mi cosa permanente. Eso es lo que me da, digamos, de comer, para poder regurgitar lo que vi, lo que sentí, lo que escuché, lo que olí y lo que me contaron. Postulando que le interesaba y aún le interesa más el público que la obra, Escobedo realizó entonces los muros dinámicos, una serie de paneles policromados de 2 y 3 metros. Estaba uno que era el muro, la obra y el artista. Otro que era una pareja, un muro y era terminal de autobús, me acuerdo. O sea que los muros ubicaban a los personajes que tenía yo y todo estaba en bronce. Los personajes dejaron de interesarme, lo que me interesaron fueron los muros. Desde su primer encuentro con la instalación, a finales de los 60, Escobedo se convirtió en una de sus principales exponentes y promotoras. Hice 13 intervenciones que tenían que ver con la muerte de la ballena gris. Había yo adoptado una ballena gris a través de las Naciones Unidas o la UNESCO, no me acuerdo, pero en fin. La muerte del bosque, usando enrejados y puras hojas secas. Y el tercero era la muerte de la ciudad, usando basureros. Escobedo realiza instalaciones ad hoc. Trabaja a partir del contexto, las problemáticas y las temáticas específicas del sitio en el que se presentará la obra, y siempre empleando materiales de la localidad e intentando acercarse a nuevos públicos. Que a veces daba yo al mismo tiempo talleres, porque yo necesitaba ayuda. Entonces proponía yo dar un taller de instalación para que me ayudaran los chicos y las chicas a recoger el material que yo desconocía, porque no era yo de ahí, que me explicaran la historia del sitio, porque tampoco lo conocía yo. Recientemente me han preocupado mucho las sombras. En una exposición que hice con Marta Palau en la Galería Arte Idea, agarré 20 impermeables de estos baratos, transparentes. Hice unos personajes que eran los impermeables vacíos sobre unas estructuras muy ligeras que echaban su sombra sobre el piso. Otro de los pioneros de la instalación en México es Carlos Aguirre, perteneciente a la llamada generación de los grupos, que experimentó no solo en el terreno de la instalación, sino también con otros medios como la acción. Queríamos de alguna manera cuestionar lo que en ese tiempo se privilegiaba, que era el trabajo individual. Entonces creíamos que había la posibilidad de hacer un trabajo de grupo, un trabajo en donde cada uno pudiera proponer las ideas y de alguna forma surgiera una idea distinta. Carlos Aguirre formó parte del colectivo Proceso Pentágono de 1979 a 1980, al lado de Víctor Muñoz, Carlos Fink, José Antonio Amezcua, Felipe Ehrenberg y Lourdes Grobet. Antes de la llegada de Aguirre, el grupo había realizado diversos proyectos como 1929 Proceso, presentado en la Galería de Limba. Las consignas políticas eran que de alguna forma todos en general éramos bastante anti-yanquis, y por otro lado también pues estamos viviendo un momento muy interesante en nuestra historia. Era la época en que el gobierno estaba desapareciendo a muchísimos militantes, entonces había una
un interés como de denunciar ese tipo de problemas. Poco después, Aguirre empezó a trabajar de manera individual en la creación de instalaciones, siempre con una fuerte carga política y empleando objetos como hachas, grapas quirúrgicas, palas, troncos de madera e incluso una guillotina y una silla eléctrica. Yo empecé a trabajar con la instalación en un momento dado que hice yo un corte. Yo cada X tiempo hago un corte y cambio, trato de hacer el mayor cambio posible, en el cual eso significa concepto, lenguaje, técnicas, materiales, hacer un cambio fuerte. Para la obra Los Tres Poderes de 1995, Aguirre empleó tiras metálicas fijadas al techo y lanzas. La otra obra, que se llama Tres Poderes, tenía que ver, es de 1994, hace 11 años, tenía que ver con una cosa que a mí me parece muy divertida, que es lo que significa en México estar bajo los poderes. En realidad son unas lanzas que están en un equilibrio mínimo y funcionan, es una especie como de espada de Damocles. Para Estado de Derecho de 1997, eligió trabajar con una silla eléctrica. Esa pieza que creo que se llama Estado de Derecho, que es un concepto que ahora se ha mencionado muchísimo, se ha mentado muchísimo, y que en el fondo lo único que hace es, era un patíbulo lo que yo estaba armando. Y esta pieza que creo que hice como en 97, de alguna manera puede ser ahorita actual. Aunque la obra de Aguirre ha cambiado dramáticamente en años recientes, sigue abordando temas políticos. Ese es actualmente lo que me está interesando a mí, de encontrar cómo en Estados Unidos, por ejemplo, han aterrorizado a sus propios compatriotas porque todos los textos después del 11 de septiembre, todos los titulares de la prensa eran la palabra terror, terrorismo. Diego Toledo perteneció a La Quiñonera, un espacio alternativo de la Ciudad de México que se estableció en 1988 en el estudio de los hermanos Néstor y Héctor Quiñones. No era tanto la instalación, sino era una actitud de romper un poco con la idea de la pintura como estaba concebida en esos años, ¿no? El espacio de La Quiñonera, como planteé en un principio, pues era una casa que no había que tenerle mucho respeto como espacio. Entonces, eso dio mucho pie a de que pudieras como expanderte en tu trabajo de usar piso, techo, ventanas, paredes. El mismo jardín era tan desastroso que también era un espacio libre y neutro para hacer o deshacer, ¿no? Diego Toledo, quien había estudiado en la Academia de San Carlos, se fue alejando de la pintura para acercarse a la instalación. Yo creo que también en la escuela en San Carlos ya había como mucha gente que estaba interviniendo en la pintura con otros materiales, y eso yo creo que fue lo que fue el primer motor, digamos, para acercarse a la instalación. La primera exposición en la que Toledo mostró instalaciones fue Rastra, realizada en el Museo Carrillo Gil entre 1993 y 1994. Detener fue una de las piezas ahí presentadas. El título de la exposición, Rastra, quiere decir, es como la huella que deja el agua en la erosión, ¿no? En las huellas de erosión, ¿no? Entonces, uno de los elementos importantes con los que quería yo trabajar era el agua. Estos toboganes con unas como pirámides de barro crudo, los cuales les goteaba yo agua y bueno, se iban deshaciendo las pirámides, manchando los toboganes. Y también era como un poco esta idea de incluir un proceso dentro de las piezas. En una reflexión acerca de los distintos usos de la construcción arquitectónica, realizada en colaboración con el arquitecto Axel Arañó,
Toledo desarrolló la obra Se traspasa, que se presentó en la Sala de Arte Público Siqueiros en el 2004. El arte público me ha acercado mucho al estudio del espacio tanto público como privado. De ahí un fuerte interés hacia la arquitectura, que bueno, no es nada nuevo en el arte contemporáneo. Y lo que me interesaba era como nada más representar los límites de los espacios, de un espacio que arquitectónicamente no tenía un valor, pero que es altamente reconocible en sentido cotidiano, ¿no? Por su parte, el argentino Enrique Gesick llegó a México en 1991. Aunque contaba con una formación de escultor, ya desde 1987 había comenzado a experimentar con la instalación, realizando obras que salían de los muros, colgaban de los techos y emergían del piso. Pues según yo, en aquella época, llamar instalación a algo tenía que ver con la forma en que pudiera ocupar el espacio. Desde entonces, Gesick ha realizado numerosas obras, siempre a partir de comentarios políticos y repasando el imaginario de la violencia social, en sus manifestaciones policíacas, militares, tecnológicas y mediáticas. A mí me interesa, por ejemplo, el tema de la guerra no necesariamente de una guerra específica en particular. O sea, ¿no? Digamos que me he ido concentrando en los últimos tiempos como en dos líneas, ¿no? Una línea en la cual hago referencia directa a la guerra utilizando el video, donde digamos, el espacio está tomado por el mismo equipo de video, televisores, monitores, videocaseteras y las imágenes, ¿no? Que normalmente lo que hago es como una suerte de narrativas paralelas en distintos canales de video que van corriendo simultáneamente. La otra vertiente o el otro aspecto en el que me he ido enfocando más es un trabajo más relacionado con la acción y que se ha ido orientando hacia una agresión al espacio museográfico. Bueno, en el caso de esgrima, hice una especie de enfrentamiento entre dos máquinas. Son unas máquinas muy comunes en la industria de la construcción. Y digamos que es parte de una serie de ideas en las cuales empecé a utilizar maquinaria pesada de construcción. A mí me interesa particularmente este tipo de maquinaria porque es paradójica en el sentido de que es maquinaria de construcción para construir, pero ese tipo de máquinas tienen como función primera destruir. Colocadas una frente a la otra, de manera que cuando están estáticas funciona como una instalación de dos objetos en el espacio, y en ciertos momentos estas máquinas empezaban a funcionar y se enfrentaban como una especie de lucha con estos martillos chocándose uno contra otro. Por una necesidad ahí técnica, yo les puse a cada martillo una especie como de protección o de tapón, que por los golpes, la dilatación, el calor producido por los golpes, se caían. Y entonces eso generó una dinámica de vencedor y vencido. Bueno, SOS es una pieza que consiste en una, digamos, yo manejo una excavadora sobre orugas que tiene, en vez de la pala de excavar, tiene un martillo, y la meto a la sala de exposición y, digamos, descriptivamente, ¿no? La pongo en el centro de la sala y empiezo a trazar un círculo perforando el piso. Digamos que la idea era, por un lado, esta intromisión bastante destructiva en el espacio de exhibición, y por otro lado intentaba traducir el código de pedido de ayuda del código Morse, que es el SOS, en puntos y rayas en el código Morse, trataba de traducirlo al funcionamiento de la máquina. Y después quedó esa huella de lo que había sucedido. Buscando comentar la violencia que subsiste en zonas marginadas, Enrique Gesick produjo Estructura construida por albañiles y 500 cartuchos calibre 12 en el 2003. Digamos que es la segunda de una serie de piezas que he hecho utilizando armas.
un tipo de escopeta característico de las fuerzas policiales, ¿no? Y a mí me interesa particularmente en ese contexto utilizar esas armas porque son las armas de las fuerzas de represión. Y de alguna manera lo que estaba haciendo era, por un lado, referirme a cuestiones sociales o sea, al momento de estar agrediendo de esta manera construcciones que son como digamos, la arquitectura de emergencia de cualquier periferia de Latinoamérica, ¿no? Otro acercamiento a la instalación ha sido el propuesto por Teresa Margoles, quien formó parte del colectivo CEMEFO durante la primera mitad de los 90. Las acciones eran atiborrar los sentidos y que la reflexión no fuera en el espacio, sino fuera en tu casa o en el café temblando, tomándote. Pero en los últimos años he estado como trabajando solamente la periferia del cuerpo. La obra de Margoles ha girado en torno al reciclaje y la apropiación de restos mortuorios desde hace una década. Los últimos años que he estado no solamente visitando morgues de México, sino de otros países. El material con el que Margoles trabaja proviene de cuerpos que murieron por accidente o violencia, un fenómeno común en un país como México. Me he puesto en esa línea casi invisible, ¿no? Que es entre el espacio donde se hacen las autopsias y donde están los familiares. Entonces, tengo esa libertad de pasar de un espacio a otro y poder estar escuchando, sintiendo la pérdida de la familia, hablando con ellos y volver a pasar y ver acá el cuerpo del hijo o del papá o del hermano abierto y perdido por asesinato. Aunque antes su obra se centraba en cuerpos que no habían sido reclamados en la morgue, hoy la artista establece cercanos vínculos con los familiares de las víctimas. Entonces así lo pienso también en un espacio museístico, ¿no? Trabajando con los fluidos o con su grasa, con su agua, o sea, solamente el agua que los tocó, el agua común y corriente que solo por tocarlos después yo la retomo y ya lleva la esencia, ¿no? Ya está ahí. Si bien las primeras obras de Margoles mostraban abiertamente cadáveres animales y restos mortuorios, en sus trabajos actuales el cuerpo únicamente está insinuado. Tal es el caso de las obras Vaporización y En el aire. Vaporización es una pieza que hice en el 2001 y no es que surja de repente, ¿no? Es una consecuencia del trabajo anterior. El estar yendo continuamente a distintas morgues y viendo cómo se trabaja con los cuerpos, con esos cuerpos violentados, cómo se trabaja con agua, con vapores, lleno de líquidos. Entonces, entre esos líquidos y entre esos vapores, pues empieza a surgir la pieza, ¿no? Sus obras más recientes, Caída libre y Fosa común, continúan subrayando el interés de Margoles sobre el tema de la violencia en México. La pieza Caída libre consiste en una gota de grasa que cae del techo. Cada minuto cae la gota de grasa. Esa grasa la obtuve de varios cuerpos de personas asesinadas. Y esa gota cae cada minuto cae directamente al piso. Lo que en esta pieza trataba de contar o decir era que cada minuto en México y en América están matando a una persona. Si bien este programa no cubre más que una pequeña parte de la historia de la instalación en México, Helen Escobedo, Carlos Aguirre, Diego Toledo, Enrique Gesick y Teresa Margoles son importantes personajes dentro de esta. Actualmente, muchos otros artistas mexicanos trabajan en este vasto terreno que ya cuenta con marcadas vertientes y tendencias. Hoy, la instalación ya se ha convertido en un importante recurso en el arte contemporáneo. Los espacios en los que se presenta son tan diversos como las propuestas mismas. El momento clave es 1993-94. Estoy hablando muy concretamente de la gestión de Silvia Pandolfi en el Museo Carrillo Gil, que es el primero en este país que realmente
se lanza de lleno a este tipo de trabajo de interpretaciones, de dejar que se toquen sus espacios museográficos. La instalación ya ocupa un importante lugar tanto en los espacios alternativos o independientes como en los museos, las galerías y las grandes ferias de arte.